Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, las siguientes frases pertenecen a John Manley y James Otis. Ambas frases son parte del proceso de la independencia de las 13 colonias que se marcaron dentro de las protestas coloniales contra los impuestos establecidos por la corona británica. Lo que sucede es que la primera frase se puede traducir como no impuestos sin representación, y la segunda frase como impuestos sin representación es tiranía. Ambas se enmarcaron en las protestas de los colonos contra los impuestos que la corona británica establecía. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. De la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a la independencia de las 13 colonias, se establezca el orden cronológico correcto. En el primer caso será el motín del Té, luego el primer congreso de Filadelfia, después la batalla de Yorktown, luego el tratado de Versalles y finalmente el establecimiento de la primera constitución. El orden correcto es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Lea con atención el siguiente texto. El plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a las preguntas: ¿qué es tener Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. La lectura fue escrita por Sieyès como respuesta a la invitación de Necker a la conformación de los Estados Generales, y podríamos afirmar que el autor manifiesta, en este caso hablamos, la existencia de estamentos diferenciados con desigualdad política. Lo que sucede es que Sieyès en su escrito manifiesta la existencia de estamentos muy diferenciados, sobre todo con el tercer estado, a quienes no se les ha otorgado ningún beneficio político, sin considerar que ellos sostienen al Estado francés. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A mediados del siglo XIX, la comercialización internacional del guano abrió al Perú la oportunidad de cambios sociales y económicos en condiciones más ventajosas que los otros países sudamericanos, pero al final del periodo, después de 25 años, casi todo había fracasado. Los peruanos se han venido preguntando desde entonces qué ocurrió en el Perú. A partir de la lectura anterior es evidente que hace referencia al periodo histórico peruano conocido como, hablamos, la famosa prosperidad falaz. Lo que sucede es que, comercializado desde el segundo gobierno de Agustín Gamarra, la venta directa, teniendo su auge desde el primer gobierno de Ramón Castilla y su declive ya desde el gobierno de José Balta, se le conoce como la prosperidad falaz a este periodo donde el Estado se mantenía con los ingresos de este fertilizante natural, hablamos del guano, hasta un 80%. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre los siguientes enunciados en relación al primer civilismo en el Perú de 1872 a 1879, marque lo verdadero o lo falso según corresponda. El primer presidente civil de Perú fue Mariano Ignacio Prado. Esto es incorrecto. Luego, es Manuel Pardo y Lavalle el fundador del Partido Civil. Esto es verdadero. Luego, en este periodo se firmó el Tratado de Alianza Secreto con Bolivia. Claro que sí. Luego, es Manuel Pardo y Lavalle quien aprobó el Contrato Rafael. Esto es incorrecto. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el contexto de la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883 entre Perú y Chile, ¿qué relación existe entre Narciso Campero y Manuel Baquedano? Ambos fueron presidentes en el proceso de la guerra. Incorrecto. Luego, se enfrentaron en la batalla Alto de la Alianza y después Bolivia se retirará de la guerra. Esto sí es correcto. ¿Pelearon en el mismo bando por la victoria del ejército chileno? No. Luego, Narciso Campero fue presidente de Bolivia y Manuel Baquedano dirigió la ocupación de Lima. Claro que sí. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza que pueden ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. Lo que sucede es que a lo largo de la historia, los habitantes del Perú han ido descubriendo y aprovechando la inmensa gama de recursos naturales que existen en el extenso territorio peruano, conformado por 3 regiones geográficas. Es importante definir qué es un recurso natural y su alcance en el Perú.
De acuerdo a la legislación peruana, se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza que puede ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La principal causa de la deforestación de la Amazonía peruana es la agricultura migratoria y la ganadería, que devasta extensas áreas de bosque para implantar cultivos a gran escala como la palma aceitera. Sin embargo, la minería ilegal es otra de las principales amenazas para los bosques peruanos, ya que usan metales pesados como el mercurio que contamina el ambiente. Determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a este caso. Me dice, los bosques de Madre de Dios son los más afectados por la minería ilegal. Esto es verdadero. ¿La agricultura intensiva genera mayor deforestación en el sureste amazónico? No. Las actividades productivas gestionadas por el gobierno mitigan la deforestación tampoco. Luego, la expansión de la actividad aurífera ilegal perjudica a las comunidades nativas, claro que sí. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un simposio de edafología, uno de los opositores del evento manifiesta lo siguiente: si todos conociéramos los suelos en los que cultivamos, se evitarían un sinnúmero de problemas relacionados a la degradación y contaminación por el mal uso y manejo que se le da. Del tema expuesto por el experto se puede inferir que esta problemática se puede evitar mediante el impulso del desarrollo sostenible, por lo que se recomienda practicar la rotación de las tierras de cultivo. Lo que sucede es que la contaminación del suelo se puede dar al acumularse en él sustancias que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. A esos niveles de concentración, dichas sustancias se vuelven tóxicas para los organismos responsables de la producción de humus. Lo que resulta es una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. La contaminación se puede evitar impulsando el desarrollo sostenible, como utilizar abonos orgánicos, practicar la rotación de las tierras de cultivo y aplicar racionalmente los plaguicidas. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si un agricultor riega excesivamente sus tierras, puede eliminar nutrientes vitales. Además, si el nivel freático sube debido a un drenaje inadecuado y a prácticas de irrigación deficientes, el suelo puede anegarse y la salinidad aumentar en la superficie. El caso opuesto es uno de los inconvenientes que afectan a los recursos naturales. ¿Cuál es el problema que presentará este suelo? En este caso hablamos de la desertificación. Lo que sucede es que la desertificación es el proceso de degradación de los suelos por actividades humanas. El vertido excesivo del agua puede eliminar nutrientes vitales. Si el nivel freático sube debido a un drenaje inadecuado y a prácticas de irrigación deficientes, el suelo puede anegarse y la salinidad aumentar. El suelo puede perder su capacidad para el cultivo de plantas y la conservación de la humedad, lo que aumentará la evaporación y la escorrentería, hablamos superficial. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La enorme riqueza de la Amazonía ha permitido la subsistencia y el desarrollo de formas de vida únicas en sus ecosistemas. La Antártida, por su parte, alberga numerosas especies endémicas y migratorias que, por estas razones, ambas regiones naturales han sido declaradas como reservas de biodiversidad del mundo. Sobre estos lugares del planeta, identifique los enunciados que sean los correctos. Primero, la Amazonía alberga aproximadamente más de la mitad del total mundial de bosques con árboles de hoja ancha. Este es verdadero. Los mares antárticos poseen abundante fitoplancton, factor determinante de su biodiversidad. No. Luego, 8 países sudamericanos suscribieron en 1978 el Tratado de Cooperación Amazónica. Verdadero. La avifauna de la Antártida se concentra en la franja del litoral de la península antártica. Esto es verdadero. En este caso, la letra D es la respuesta. El Manu es uno de los parques más extensos y de mayor biodiversidad de la región amazónica, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En este parque podemos encontrar varias zonas de vida desde los 80 metros sobre el nivel del mar hasta los 4000. Identifique la secuencia altitudinal ascendente que corresponde a dicha área de protección. En este caso hablamos de los bosques de llanura, bosques nublados de selva alta y punas. Lo que sucede es que la gran extensión del Parque Nacional del Manu atraviesa frígidas punas que sobrepasan los 4000 metros sobre el nivel del mar, agrestes montañas boscosas
que dan origen a una multitud de pequeñas quebradas y valles, bosques nublados de selva alta y finalmente el llano amazónico. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.